Hola, bueno, paso por acá nuevamente compartiéndoles un mensaje de la palabra de Dios. Dios prueba nuestra fe. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 11, versículo 5. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces el Señor dice en su palabra que Él prueba al justo, Él prueba a sus hijos, aquellos que andan en justicia, aquellos que aman a Dios. Esos son probados en la fe. Dice en tiempos de prueba, en tiempos de atribulación, no debemos renegar de Dios, ni con el pensamiento. Al contrario, debemos perseverar, tener la convicción de que Dios va a obrar en la circunstancia, en el problema que se esté atravesando. Bueno, y en la palabra de Dios hay un hombre que fue ejemplo de que a pesar de la tribulación, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, de la prueba, un hombre que permaneció en fe, en la fe en el Señor, un hombre que perseveró, esperó en el Señor a pesar de sus circunstancias. Y este hombre fue Job. Dice que Job significa persona que obra según justicia y razón. O sea, es una persona imparcial, equitativa, objetiva, neutral, recta, honesta, honrada, íntegra. Entonces, estas cualidades las tenía Job. Un hombre íntegro, justo, dice la palabra, un hombre que amaba a Dios, un hombre que andaba conforme a los mandamientos de Dios. Entonces Job poseía todas estas cualidades. ¿Y qué pasó con Job? Bueno, dice la palabra que Job, siendo un hombre justo, que amaba a Dios, fue pasado por prueba. Y vamos a recordar un poco de esta historia. Job, dice la palabra de Dios, y lo podemos ver en Job capítulo 1, que tenía 10 hijos, 7 de ellos varones y 3 mujeres, 3 hembras. Y dice la Biblia que tenía también muchos rebaños de animales y una gran riqueza. Era un hombre prosperado. Se puede decir que era prosperado en todas las áreas de su vida. Tenía una familia numerosa, con 10 hijos. Tenía riquezas. O sea, en el área financiera, económica también era demasiado prosperado. Tenía una familia, su esposa. Y también en el área espiritual, porque dice la palabra que era un hombre que amaba a Dios, que andaba conforme a los mandamientos de Dios. Entonces podemos decir que Job era un hombre prosperado íntegramente en todas las áreas de su vida. Sin embargo, dice la palabra en el capítulo 1, versículo 6 de Job, que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, dice la palabra, y entre los cuales vino también Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Pero Dios, creo que le pregunta, le hace quizás esta pregunta irónicamente, porque Dios sabía de dónde venía. Dice, sigue diciendo la palabra, Satanás le responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Satanás le responde a Dios también irónicamente: andaba por ahí rondando la tierra. Y dice la palabra en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi hijo, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, acá vemos cómo Dios exalta, expone las cualidades de Job. Dice, no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un hombre justo. Dice, pero Satanás insiste en que pruebe la fe de Job y Dios accede advirtiéndole algo. Dios le dice a Satanás que sí, le puede probar, se puede meter menos con la vida de Job. Puede tocarlo de cualquier otra manera, pero su vida no. Job experimentó situaciones difíciles. Acontece que sus animales mueren y eso está evidenciado también en el capítulo 1 de Job. Cómo viene la noticia a Job por uno de sus criados que dice la palabra que se salvó del filo de espada de sus enemigos que vinieron. Hubo como un asalto en sus rebaños, en los rebaños de Job, y fueron y dice que mataron a muchos de sus criados, de los criados de Job, a filo de espada, y uno de ellos escapa para darle la noticia a Job que sus criados murieron a filo de espada, que sus animales ya no estaban tan bien, muerte de animales también. Y dice también que luego descendió fuego del cielo y sobre el rebaño de ovejas, y que también uno de sus criados escapó de esa tribulación para llevar el mensaje a Job de lo que estaba aconteciendo. Entonces le fueron llegando así las noticias a Job, la muerte de sus criados, sus animales, sus bienes también destruidos, y luego le llega el mensaje de que sus hijos estaban muertos también. Terrible, son situaciones difíciles, situaciones lamentables, situaciones que no se esperan. Sin embargo, este hombre estaba aún confiando en el Señor, su fe en el Señor a pesar de las situaciones. Dice, sus hijos murieron y no le quedaba sino la esposa. Lo perdieron todo, incluso lo que más amaban, quizás sus hijos, pero todavía tenía fe en Dios. Algo maravilloso es que Job nos enseña el permanecer en la fe, no menguar en la fe. Dice que a pesar de todo él seguía teniendo fe en Dios, no culpaba a Dios. Y eso lo vemos en Job capítulo 1 versículo 20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos enseña la Biblia a través de este varón. Este hombre, ¿qué hizo? Llegó, dice que rasgó sus vestiduras, se postró a tierra, se arrodilló y adoró al Señor. Él no se puso a renegar de Dios, porque a mí, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Porque eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Viene la tribulación, viene la prueba y lo primero que hacemos es, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto a mí? Y mire que Job nos enseña que en esos momentos de prueba nosotros debemos arrodillarnos, postrarnos en tierra, adorar a Dios. Eso lo hizo Job.
adoró a Dios. ¿Y qué dice? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósitos, ni le echó la culpa por la situación que estaba pasando a Dios, sino que le adoró. Podemos aprender que nosotros debemos en tiempo de prueba adorar a Dios. Aprender a tener un corazón agradecido, un corazón contento delante de la presencia de Dios. Job nos enseña a que adorando al Señor en medio de la situación es también poder tener ese corazón íntegro, sabiendo que Dios puede hacer mucho más en medio de la situación. En Job 42:1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job sabía el alcance del poder de Dios y no dudaba de lo que Dios podía llegar a hacer. No menguó en su fe y también entendió que no hay pensamiento que se esconda de Dios. Y nosotros debemos aprender que ni aun con el pensamiento debemos dudar de Dios, del poder de Dios. El Señor nos habla a través de su palabra. Él nos da fuerzas, Él nos da fortaleza, nos da aliento a través de su palabra. Y debemos permanecer en sus palabras, debemos permanecer en sus promesas. Y a través de este mensaje podemos también aprender que debemos tener fe en todo tiempo, que debemos actuar justamente confiando en Dios, reconociendo su soberanía, teniendo presente que para Él no hay imposibles. Rescatamos también a través de esa palabra que Satanás está pendiente, rondando, mirando a quién hacer caer. Satanás es astuto y aún en medio de la prueba usará personas cercanas para que dudemos del poder y del amor de Dios. Y eso ocurrió con Job. Satanás quiso usar los amigos de Job para que Job dejara de creer, para que Job dejara de tener fe y confianza en Dios. Y nosotros debemos estar alerta. Aún Satanás usará nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos para hacernos dudar. Pero nuestra tarea es permanecer confiando en el Señor, siendo justos, creyendo en la justicia de Dios, creyendo en ese Dios justo, porque dice la palabra que Él ama la justicia, porque Él es un Dios justo. Amén. Bueno, este es el mensaje que tengo para compartirles en este día y espero que el Espíritu Santo hable a sus vidas, que el Espíritu Santo les ministre y que su palabra quede grabada en sus corazones con letras de oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.